Buenos días, soy Carlos Heras, consejero delegado del Family Office Spain 11, y hoy contamos en la sección La economía en persona con Hugo Ferrer, dueño del medio de comunicación Investia. Hablamos del fundador de Investia, profesor experto de bolsa en la Universidad de Alicante y autor del libro El inversor global. Buenos días, Hugo, ¿cómo te encuentras? Pregunta obligada, ¿qué tal el COVID? ¿Cómo estáis todos de salud? Muy buenos días, Carlos. Gracias por tenerme entre este plantel de invitados tan importantes que estás haciendo en estas jornadas con este podcast. Y bueno, salud bien, la verdad, gracias. Afortunadamente en Canarias hemos tenido una incidencia menor que en el resto de Europa y a nivel familiar no me ha tocado de cerca, así que gracias a Dios estamos bien. Muchas gracias. Nada, un placer, Hugo, y tenemos a un emprendedor. En el año 2011 fundaste Investia, una comunidad de economía y finanzas de referencia en nuestro país, donde los usuarios participan activamente con análisis económico, valoraciones de empresas. Cuenta con más de 5.000 comentarios. Además, destacaría el nivel de especialización de todos los usuarios que participan, intercambiando opiniones. Y sin duda, Hugo, felicitarte en primer lugar por todo lo que has contribuido a la formación financiera en España, donde, como sabes, nuestro Family Office publica activamente en tu medio. Para que nuestros oyentes te conozcan con mayor profundidad, ¿cómo y por qué decidiste fundar Investia? Bueno, surgió por casualidad. Yo escribía antes en otro lugar de internet con bastante tráfico y de repente empecé a publicar en mi propia web y la gente, un amigo empezó a publicar otros análisis y poco a poco se fue haciendo un poco la bola, ¿no? Y se ve que la gente necesitaba encontrar, a pesar de lo ancho que es internet y de las posibilidades que hay, necesitaba un lugar donde publicar y así fue como nació Investia, ¿no? Luego con el tiempo se ha ido, han escrito cientos de personas, cientos de analistas, cientos de inversores profesionales, también amateurs, con el tiempo pues se ha especializado un poco hacia lo macro, ¿no? Macro investing, la inversión desde un enfoque generalista siguiendo los principios económicos y políticos, ¿no? Pero bueno, así es como surgió respondiendo a tu pregunta. Bueno, y sin duda, además, Hugo, yo destacaría esa independencia. Creo que estamos sufriendo una crisis en los medios de comunicación donde realmente no se cuenta la verdad y desde mi punto de vista, humilde punto de vista, falta mucha formación y además experiencia en contar las cosas de verdad, ¿no? Dado que Eso es muy cierto. Yo, de hecho, escribía en el Confidencial en el año, me voy a equivocar con el año, ¿vale? Pero yo un día escribí sobre los CFDs, los contratos por diferencia, que justamente en el último año la CNMV ha lanzado una guerra contra ellos, también contra muchas entidades, digamos, no muy recomendables, aunque tengan su residencia en Chipre y tengan pasaporte europeo, aún así la CNMV está luchando contra ellas. Bueno, lo que quiero decir es que yo publiqué sobre el peligro de los CFDs en un medio de comunicación muy grande como el Confidencial y al día siguiente me invitaron a irme, con lo cual tienes razón, no existe la independencia. Está claro, ¿no? Y de ahí el crecimiento que está experimentando Investia y cada vez, yo diría, la calidad de las personas que publican, desde mi humilde punto de vista, nos aporta mucho valor. Dado que nos rodeamos, Hugo, de emprendedores como tú, al final, claro, un emprendedor tiene ese motor siempre encendido, ¿no? Siempre aprendes algo, ¿no? Pero también renuncias a muchas cosas, ¿no? ¿Qué te ha aportado este proyecto personalmente y a qué has tenido que renunciar? Bueno, personalmente el haber conocido y estar en contacto, lo que se llama hacer networking, ¿no? Conocer a muchas personas de todo tipo, gente que no hubiera conocido de otra manera, que me han abierto caminos a nivel profesional. Y luego sacrificado por supuesto el tiempo y todas las horas y todos los meses y todos los años sacrificados para sacar el proyecto hacia adelante. Y además, Hugo... Este y todos en general, o sea, porque Sí, es sí. decir, todo lo que hago, ¿no? De gestión y todo. Está claro. Luego entraremos más en profundidad en todos los proyectos en los que estás inmerso, pero sí, además, destacaría esa transparencia, esa realidad,
Y de hecho, como bien falta en muchas casas de inversión, el mojarse realmente y dar una recomendación de inversión en un momento de mucha volatilidad. Investe es un portal de interacción económica con esos usuarios que dan informes de mercados, donde imagino que habrás aprendido mucho de ellos y nosotros también hemos aprendido de ti. ¿Nos puedes ampliar en este sentido la información de los rankings que tenéis en Investia? Porque hay ranking de Bolsa Europea, ranking de Economía, y si has notado en la pandemia mayor número de visitas, ahora que se habla tanto de la digitalización. Bueno, el ranking no tiene mayor importancia porque es un ranking dinámico y los autores van cambiando con el tiempo los que publican y bueno, son los más leídos en el último trimestre. Durante la pandemia, sí, claro, la verdad que hubo un boom de consultas financieras ante la incertidumbre de lo que provocó el crash del COVID y evidentemente, como ocurre siempre, con las caídas, igual que el volumen de las acciones en bolsa tiende a repuntar con las caídas, por lo general, la consulta de información financiera repunta fuertemente con las caídas. Y a medida que los mercados se van recuperando, las consultas financieras caen. Y cuando los mercados están muy tranquilos, como en general últimamente, no las bolsas que no dan grandes sustos, pues obviamente el tráfico disminuye. Digamos que es en sí mismo un indicador de la actividad bursátil. A más incertidumbre, la gente busca más información, más explicaciones. Sí, está claro. Y además eres profesor de una asignatura muy bonita, ¿no? Teoría y práctica de la opinión contraria, que a lo mejor puede ser un indicador en función de las visitas si entramos o salimos en bolsa. Nosotros que damos tanto peso a la formación financiera en un país que está totalmente bancarizado, con todos los informes y todo lo que estamos haciendo, yo sí que desde el punto de vista de esa humildad, yo creo que Investia sale con esa ética y esa profesionalidad, es una opinión mía personal. Además, recuerdo con cariño, Hugo, tu participación hace ya 9 años en ese documental que hicimos, El Balcón del Asesor, en la aldea global, que al final incidimos en la formación financiera. De hecho, a Spain 11, que también lo digo para que lo sepas, hemos hecho un acuerdo con Argen Spain para incrementar pues toda la nueva generación que viene, qué debe de saber, cómo se debe optimizar una cartera, cómo debemos descorrelacionar. En este punto, ¿nos puedes explicar a grandes rasgos en qué consiste la asignatura de la opinión contraria y por qué Bueno, decidiste especializarte en este campo? bueno, en primer lugar, conozco perfectamente el trabajo que hacéis en Spain y bueno, la verdad que hacéis una labor muy intensa de formación e información, ¿no? Y eso es de agradecer porque al final, digamos que el valor añadido que puede aportar unos asesores siempre acaba siendo pues ese contacto y esa formación, esa información. Si no, sería tan sencillo como invertir y no saber nada. Y sabemos que simplemente invertir, los inversores pueden cometer muchos errores y por eso necesitan de la ayuda profesional, ¿no? Para que le asesoren en los momentos más complicados de los mercados. Y bueno, respondiendo a tu pregunta, el módulo se llamaba así en origen, en realidad, cambió de nombre el último año, pero el nombre era un poco no engañino, sino que solamente refería a una parte de lo que yo enseñaba, ¿no? En realidad lo que yo siempre he enseñado en el experto de bolsa, que es un título propio de la Universidad de Alicante, además es para desde mi punto de vista un título muy interesante porque está impartido en más del 90% por profesionales de la industria de inversión, ¿no? Es decir, muchas veces, pues, oye, que también tienen su mérito, vamos a másteres y a estudios, a títulos que son muy académicos, que te imparten mucho la teoría dura, pero no desde el punto de vista de los practicantes. Y lo que tiene bueno el experto de bolsa es que, aunque hay muchos enfoques, pues son todos profesionales. Y aparte, es el típico estudio que como hay muchos enfoques, es ideal para aquellas personas oye, que no saben qué palos están tocando todavía, que quieren tocar todos los palos, quieren saber un poco por dónde han de tirar, cuáles son los intereses que más, la forma de invertir que más le convence. Entonces, súper interesante para esas personas que están buscando el terminar de orientarse. Oye, yo soy más un inversor por fundamentales o soy más un inversor por value, growth, o soy más un inversor sistemático. Es decir, en ese sentido es un título muy interesante para los alumnos, ¿no? A lo largo de todo un año. Y luego, mi módulo, aunque se llame Contrarian Investing, yo siempre he enseñado sobre todo el ciclo económico, ¿vale? Lo que es en análisis e inversión con el ciclo económico. Desde mi punto de vista,
conocer en qué momento estamos del ciclo económico o económico bursátil, como suelo decir, es la información más importante que cualquier inversor puede tener y también cualquier empresario. Me explico. Vamos a imaginar que estamos en medio de un boom y como analistas del ciclo económico somos capaces de detectar una contracción crediticia. Como bien sabe, las contracciones crediticias suelen anticipar muchas recesiones, no todas, pero bastante. Hombre, a nivel bursátil eso ya te lleva a dos conclusiones. Primera, tienes que adoptar una postura mucho más prudente y en segundo lugar, como empresario, pues tienes que reducir tus deudas o no endeudarte más, ¿no? Porque te vas a endeudar justo en la cresta de la ola en el peor momento. Y también lo contrario, ¿no? El análisis del ciclo económico te permite entender cuándo las recesiones están llegando a su final y comienzan las recuperaciones. Esto pues interesa, por supuesto, a los legisladores, a los inversores, porque son los momentos son momentos óptimos de compra en el largo plazo, o al menos para no deprimirse y no vender en el peor momento, y también para los empresarios que saben que la ola está cambiando, ¿no? De esta manera, el ciclo económico para mí es la información más importante. Que luego tiene sus limitaciones a la hora de invertir, claro, porque el ciclo económico al final son detectar recesiones, no todas se pueden detectar de buena manera, detectar recuperaciones, y a veces entre medias pasan muchos años, con lo cual en sí mismo no es un método de inversión, pero sí que es una información de mucho valor. Y eso es lo que principalmente enseño ahí, aparte también de explicar la teoría de la opinión contraria, que ahora hablo de ello, y también un poco lo que es la inversión sistemática, ¿no? La teoría de la opinión contraria es simplemente tener en cuenta elementos de psicología, sentimiento inversor, pero en mi caso siempre insisto en que el sentimiento hay que utilizarlo en contexto con la situación del ciclo económico. Por ejemplo, si la economía va bien, es normal que haya optimistas, ¿no? No te vas a poner a vender porque vas a cometer un error. Es normal que haya optimistas en una economía que va bien. Sin embargo, si la economía empieza a aflojar mucho, el crédito empieza a contraerse, como mencionaba hace nada, y sin embargo detecta una euforia, entonces ahí sí que se puede invertir a la contra o al menos abrazar una postura mucho más cautelosa diciendo, oye, los fundamentales no son buenos, el sentimiento es exagerado, hay una gran divergencia, es probable que en lo que invierta acabe ofreciendo un retorno subpar. Y más o menos esa es la teoría de la opinión contraria. Invertir o analizar el mercado, el sentimiento de los inversores con respecto a la realidad subyacente. Para algunas veces, no siempre, llegar a algunas conclusiones interesantes. Sí, y que además refrendas muy bien en el libro El inversor global, donde transmites todo esto. Nadie tiene la bola de cristal, porque ¿quién iba a contarnos todo lo que hemos vivido con el COVID, que por cierto no está escrito en ningún libro de economía? Y al final los movimientos de los mercados están en muchos momentos marcados por ese comportamiento irracional de los inversores, donde cuanta más información tengas a nivel global, mejor recomendación podrás hacer, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo con lo que acabas de transmitir. Y actualmente, Hugo, sí quería destacar porque no te das por vencido. O sea, al final cada día es una meta. Acabas de iniciar un nuevo proyecto como gestor en una sociedad de valores española que describes tu estrategia como All Seasons Momentum. O sea, yo creo que, y es cierto, estamos en en un momento de mercados que hay que escoger los que realmente se están comportando bien y adoptar decisiones en función a esto. En base a esta estrategia, te queríamos hacer varias preguntas. Si quieres, te las hago seguidas y luego vamos hablando de cada uno, ¿no? ¿Qué valor añadido puede aportar a tus clientes esta estrategia? ¿Cuáles son los criterios más importantes a la hora de instaurarla? ¿Cómo afecta la volatilidad por la pandemia? Y si realmente se consigue descorrelacionar la posición. Yo siempre digo que al final, y más en un family office, lo que tenemos que intentar es partir de la protección financiera y batir la inflación en el medio y largo plazo. Y para eso siempre tenemos que buscar activos descorrelacionados. Bien, All Seasons Momentum, que en estos momentos en diciembre comencé a trabajar en gestión de patrimonios mobiliarios, sociedad de valores, una entidad de Madrid, y desde desde abril, gestiono la estrategia All Seasons Momentum, que la hago con cuentas gestionadas o cuentas privadas de clientes, ¿no? Y bueno, Carlos, pues All Seasons Momentum es la conclusión, o sea, el trabajo destilado
de toda la experiencia, aciertos y muchos errores acumulados en todo mi camino como inversor, porque llegué a la conclusión de que la inversión tiene que ser científica en el sentido de que tiene que seguir reglas predefinidas y ajustarse a siempre a reglas, siempre siguiendo un porqué del por qué se hace cada cosa, de por qué se invierte en cada activo. Eso por un lado, ¿no? Llegué a esa conclusión de que todo tenía que ser sistemático, todo tenía que ser predefinido de antemano. Creo que es muy difícil invertir de forma discrecional, lo probé por mi cuenta. Y en segundo lugar, también creo que los inversores en general, hoy en día está muy de moda la indexación, ¿no? O lo mal llamado inversión pasiva, en la que se busca exponerse a los índices globales y bueno, pues obviamente en los últimos años eso ha tenido una buena rentabilidad, sobre todo porque la bolsa mundial, la bolsa americana tiene un peso del 65% en la bolsa mundial, ¿no? Entonces, como la bolsa americana ha subido mucho gracias a que ha sido la década de las infotech, como Google, Amazon, Netflix, etcétera, etcétera, pues en mi opinión se ha vivido una década que no se va a volver a repetir, por lo menos no en nuestras vidas, ¿no? Entonces la gente está invirtiendo con el retrovisor. Están mirando lo que ha ocurrido desde el mercado bajista del 2009 y dicen, buy and hold, o sea, comprar y mantener es absolutamente lo mejor. Pero yo recuerdo perfectamente a finales del 2008, cuando se publicaban muchas noticias que decían, el buy and hold ha muerto, la inversión indexada y pasiva ha muerto. ¿Por qué? Porque desde el año 2000 llevaba una década perdiendo mucho dinero. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que yo llegué a la conclusión de que los clientes necesitan una estrategia que puedan mantener en el largo plazo, que les mantenga disciplinados. Muchos de los inversores que hoy en día están entrando en bolsa, en indexados, etcétera, en renta variable en general, o con mucho peso de renta variable, van a ser unos grandes inversores indisciplinados cuando llegue el mercado bajista. Y no un mercado bajista por el COVID, que fue un mercado bajista brevísimo y muy particular, sino un mercado bajista que dure 2 años y medio, que las cotizaciones caigan un 40%, eso es lo que hace que la gente se vuelva indisciplinada. Entonces yo creo esta estrategia que parte de 2 grandes principios. El principio de diversificación entre activos, entre renta variable, renta fija de varios tipos y oro, ¿vale? Y el otro gran principio es el seguimiento de tendencias, que es, para algunos les parecerá raro, pero la industria de seguimiento de tendencias, lo que se llaman los CTAs en Estados Unidos, es una industria que funciona con éxito desde los años 60. Entonces, por un lado, digamos que nuestra estrategia tiene 2 patas. Una pata que es una estrategia muy diversificada con el objetivo de ser capaz de sobrevivir a diferentes entornos económicos. Auges, recesiones, hiperinflaciones, deflaciones, o sea, está preparada para múltiples escenarios económicos. En el sentido de estrategias como las carteras permanentes, la All Weather de Ray Dalio, o sea, todo este tipo de estrategias muy especial, muy diversificada, que siempre cuenta con algún tipo de activo que lo pueda hacer muy bien en cualquier entorno económico. Esa es solamente una pata. La diferencia de nosotros con esas estrategias es que en vez de proponer un perfil de riesgo estático en el tiempo, es decir, oye, yo tengo una cartera permanente y la aguanto en el tiempo. Oye, yo tengo una cartera all-weather y la aguanto en el tiempo. Yo no creo en cosas estáticas, sino en adaptaciones dinámicas. ¿Y cuál es nuestra adaptación dinámica? Que partiendo de esa cartera muy equilibrada, hacemos un seguimiento de tendencia de cada activo y efectivamente solo invertimos en un activo de esa cartera equilibrada si lo está haciendo bien en los últimos tiempos. De tal manera que decimos, sí, yo soy un inversor equilibrado, diversificado, pero no pongo la fe en nadie. Si quieres que esté invertido en un activo, este ha de estar subiendo durante un tiempo. Porque como bien sabes, y ya termino, las tendencias de medio plazo, como suelen ser de un año, tienden, históricamente entendido, a seguir evolucionando durante al menos algún tiempo. Sí, y esto una cosa, Hugo, ¿lo implantáis a través de un fondo o es un contrato de gestión discrecional?
es un contrato de gestión de cartera, lo que se llama cuenta gestionada Sí. con ETF. Obviamente ahí pues tengo clientes de diferentes países, unos que la fiscalidad de los ETF es mejor y otros peor, pero es con ETFs. Ya, está claro. Y fíjate además con todo lo que has dicho, ¿no? Porque en España asesorar vehículos de inversión hay que dar muy bien con ese socio, con esa entidad financiera que te permita poder realizarlo, ¿no? Porque la operativa en muchos momentos, Hugo, no es tan sencillo y la gente debería de saberlo, ¿no? Hay entidades financieras que no te permiten dar recomendaciones en el mismo momento, que tardan en implantarlas, que no hay ficheros. Bueno, al final estoy de acuerdo contigo, Hugo, es importante saber dónde estar, pero claro, en el actual momento económico, con todo lo que hemos vivido, con toda la crisis económica, ¿no? Con toda la actuación de los bancos centrales con ayudas directas, tenemos una economía con el mayor nivel de deuda de empresas, que es importante, ¿eh? ¿Quién nos iba a contar todo esto, todo lo que hemos vivido, Hugo, ¿no? Al final lo que tenemos después de la pandemia es a una China cada vez más fuerte, que esa es la realidad. El mundo se está aperturando con los distintos sectores, se ponen en marcha las cadenas de producción y al final se produce una inflación. Y eso, en la estrategia Momentum, yo te quería hacer esta pregunta, ¿no? Porque claro, ahora lo que vemos que tiene recorrido, pues a lo mejor los cíclicos, la rotación en vez de grande, los value. Ahora resulta que la tecnología ha estado 3 meses parada, pero resulta que en los últimos 3 días estaba tirando hacia adelante. Tenemos un gran problema a la hora de descorrelacionar la posición, porque claro, tú sabes cómo funcionan los fondos de gestión alternativa o los global macro, que si se equivocan en ese momento van a perder, y dices, bueno, pues voy a comprar oro para intentar descorrelacionar parte de la posición, porque claro, las monedas digitales están aquí, son una amenaza para los bancos centrales. ¿Cómo en este momento tan difícil, ¿no? Porque en renta fija, en oro, habríamos perdido en el último mes y medio si hubiéramos salido de renta variable, donde los niveles se mantienen, pero claro, tenemos el vértigo de decir, es que mira lo que han subido los índices, ¿no? Aunque luego hay medias métricas analizando cómo se comportan los mercados en los últimos años, donde te dicen que si el S&P ha subido una media en los 6 primeros meses un 12%, acaba subiendo un 9,7% en los otros 6 meses detrás. Nosotros somos más cautos. Teníamos una opinión de mercados de ver al S&P en el 4.300 y nosotros creemos que de aquí a final de año, vamos, 4.500, 4.550, lo firmaríamos ahora mismo. ¿Cómo implantas en la actual coyuntura económica esta forma de invertir? Bueno, en primer lugar, la estrategia la aplico como gestor, ¿no? Yo soy gestor de GPM, gestión de patrimonio inmobiliario. En ese sentido, pues no tengo las limitaciones que podría haber tenido en otros lugares, ¿no? Soy directamente yo el que accedo a la cuenta de los clientes invierte y desinvierte, ¿no? Y bueno, pues, ¿sabes lo que ocurre, Carlos? Que la estrategia sea sistemática, yo tengo mis propias opiniones y al final cuando sigues reglas, más que, cada uno tiene sus opiniones, pero al seguir reglas, más que intentar ajustar mi cartera a mis opiniones, lo que intento es reconciliar mis opiniones con lo que dice mi estrategia, ¿vale? Es como, es digamos, un reverse, darle la vuelta al calcetín, porque usualmente toda mi vida invertí teniendo una opinión y luego ejecutándola para bien o para mal, y ahora es al revés. No intento predecir, sino intento que mi cartera esté preparada para los diferentes escenarios. Entonces, la verdad es que la mayor parte del tiempo me lo paso intentando reconciliar mis sentimientos con mi propia cartera, no contradiciéndola, ¿no? Es verdad que el oro, nos posicionamos, estamos en julio, nos posicionamos a final de mayo, nos posicionamos en el oro y fue un chasco porque el oro cayó fuertemente tras la reunión de la Reserva Federal a mitad de junio, en la que dio a entender que le preocupaba un poquito más de lo que había dicho previamente la inflación, solo un poquito más, pero fue suficiente para que los tipos reales repuntaran un poco, no fueran tan negativos y eso hundió al oro. Pero oye, como te digo, la vida, los mercados me han enseñado a ser muy humilde y a lo que trato ahora es de reconciliar mis sentimientos. Así que el oro ha bajado, nos tuvimos que salir nada más que un mes después de entrar, pero ahora mismo ha rebotado un poco y si sigue subiendo voy a tener que volver a entrar. Y fíjate tú lo difícil que es a veces eso, pero
tengo que seguir mis reglas al 100% y reconciliar mis sentimientos encontrados sobre ellas. Nosotros, Hugo, en ese sentido, sí decirte que no estás solo. También nos hemos equivocado nosotros porque compramos una parte de la cartera en oro hace un mes. Hemos caído un 10 para intentar descorrelacionar, aunque bueno, estamos posicionados principalmente en renta variable, en sector cíclico, sector financiero, un poco donde vemos que hay momentum para poder estar posicionados. Aunque llevas una metodología... a ver, nosotros lo que creemos es que hemos dado una patada hacia adelante, los mercados de renta variable, porque no hay alternativa de inversión con todo lo que han corrido las materias primas. Lo que creemos es que los mercados podrán aguantar 1 año y medio, 2 años y medio, pero vamos, al final lo que estamos creando es una crisis de deuda. Y la verdad que lo más llamativo de este ciclo, además que se lo escuché, creo que fue al director o presidente de la Casa de Inversión, y que concuerdo completamente con esa frase, decía algo así, más o menos parafraseo, como el problema de este ciclo es que tenemos un comportamiento de principios de ciclo, una evolución macroeconómica de mitad de ciclo y unas valoraciones de final de ciclo. Es decir, ha sido como la interrupción. El mercado anterior alcista estaba como madurando mucho y iba a llegar a su final de forma natural, se interrumpió artificialmente por el COVID, resurgió artificialmente por todas las ayudas y todo esto, y nos hemos encontrado con un mercado excepcionalmente difícil, ¿no? Con unas valoraciones que, claro, a largo plazo, pues por eso digo que en los próximos 10 años pues, probablemente la gestión activa tenga mucho que decir, porque las valoraciones actuales del mercado son muy locas. Eso sí, como bien dices, nadie sabe cuándo va a acabar esto. Esto puede estar 1 año, 2 años, quién sabe. Está claro. Bueno, para nosotros, Hugo, un auténtico placer que hayas participado en nuestra sección. Siempre digo que hay personas comprometidas con sus proyectos y eres un claro ejemplo de superación. Muchas gracias, Hugo, por tu participación. Muchas gracias a ti, Carlos, y felicidades por vuestro muy buen trabajo. Nada, un auténtico placer. Hasta luego. Llegamos al final de nuestro programa La Economía en Persona. Muchas gracias por escucharnos.